desorden social, apareció la disputa en el partido por los intereses del poder, por el acceso al poder, y hubo prepotencia y hubo miedo, y así se dio la excusa al privilegio para que terminara con el gobierno constitucional. Se produjo la lucha enloquecida entre las 3A y la represión. Sin duda no es eso lo que quiere nadie en la Argentina, pero esta crisis de autoridad continúa en el Partido Justicialista, tal como se pone de manifiesto en una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es imposible lograrlo, y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno, y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha, y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alé, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. El discurso de aquel octubre del 83, ¿no?, de Raúl Alfonsín, ya una vez consumada la victoria en las elecciones, verdaderamente la piel de gallina, ¿no?, en lo que fuera aquel momento, y de lo que era el discurso y de lo que era siempre la oratoria, ¿no?, que tenía Raúl Alfonsín, que verdaderamente genera esta piel de gallina, ¿no?, cuando uno ve y cuando uno recuerda nuevamente, escucha lo que fueron y lo que fue aquel discurso. Y vamos a tratar de hablar un poco, ¿no?, de lo que es esta fecha tan significativa para lo que es la República Argentina. Está con nosotros quien es el presidente de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Roldán, el doctor Daniel Escalante. Daniel, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes a toda tu audiencia, Juan. Un gusto enorme poder saludarte justo en este día tan emotivo para los argentinos y fundamentalmente para todos aquellos que embanderamos las banderas de la Unión Cívica Radical. ¿Qué te pasa cuando recordás este discurso que tuvo Alfonsín, Daniel? Y me llena de mucha emoción. Vuelvo a mis 15 años, yo tenía 15 años en aquella época. Para corregirte, ahí te tengo que contar que ese es el discurso que da Raúl Alfonsín el jueves anterior a las elecciones, el miércoles anterior a las elecciones en el Obelisco en Buenos Aires. Y él cierra su acto de campaña un día viernes, el día viernes 28 de octubre, aquí en Rosario, un acto muy similar a lo que fue ese acto en el Obelisco, donde en el Obelisco se juntaron cerca de 1 millón de personas. Aquí en Rosario, un acto que jamás se repitió en el Monumento a la Bandera, donde 500.000 almas de distintos sectores, porque no éramos solo los radicales los que acudíamos, era muchísima gente la que Raúl Alfonsín convocaba, sobre todo los sectores independientes, sectores de centroizquierda también, bueno, incluso muchísimos peronistas que él con su discurso, con su oratoria y con ese carisma que Raúl Alfonsín tenía, conquistó el alma y las voluntades de los argentinos, y bueno, y a Dios gracias, ese 30 de octubre de 1983 pudimos elegir, después de un periodo muy negro en la República Argentina, a un presidente constitucional, que fue, bueno, Alfonsín. Sí, Daniel, digo, después de lo que fue aquel momento,
¿Cómo visualizaban en aquel momento todo lo que tenía que ver con esa situación del país, teniendo en cuenta de la labor difícil que tenía en aquel momento Alfonsín de haber recuperado la democracia y que a la vez en poco tiempo también estar nuevamente en jaque la democracia, ¿no? Digo, ese trabajo, ¿cómo se sigue dentro del partido? ¿Cómo se recuerda? Mirá, la historia habla que cuando uno piensa y recuerda la figura de Raúl Alfonsín, recuerda que fue un presidente que le tocó bailar o actuar en un periodo donde veníamos de un país de la posguerra. Nosotros veníamos de perder una guerra contra una de las potencias de la OTAN que termina desencadenando la caída del gobierno de facto y desencadena, bueno, en un proceso que hasta hoy vivimos, que es el proceso democrático que tenemos desde 1983. Alfonsín le toca gobernar con Argentina de la posguerra de Malvinas y con Argentina que venía también de un proceso democrático muy fugaz entre el año 73 y el año 76 que termina con la caída del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón, donde habían pasado un montón de cuestiones. Uno era muy chico, yo en aquella época tenía 8 años, en la época del golpe, cuando termina el golpe y comienza el proceso constitucional en la Argentina, tenía 15, habían pasado 7 años. El gobierno se va, muy mal, el gobierno militar se va en pésimas condiciones, el país había perdido una guerra y no solamente eso, las atrocidades y el genocidio que había sucedido con muchísima gente que había desaparecido. Todo eso desencadenó que a él le tocara gobernar en el contexto internacional con un país que venía de perder una guerra, un contexto económico también muy complicado y a su vez un contexto político muy complicado porque veníamos de un gobierno militar que, como vos bien decís, a los 4 años, desde el año 1987, pusieron en jaque la vida institucional y la continuidad de la vida institucional de la Argentina. Yo creo que Alfonsín, si supo construir algo, fue construir y tender lazos con todas las fuerzas políticas. Él era un defensor del diálogo, una persona que cuando gobernó, no gobernó con la chiquera y con el látigo como se gobernó tiempo después. Fue un presidente que respetó todas las instituciones y todos los gobiernos provinciales. Y creo que eso, si bien él se retira con un contexto económico muy difícil en el año 1989, pero fíjate que años después, cuando pasan muchos gobiernos en la Argentina, cuando pasan varios presidentes, hoy día en todas las encuestas es marcado como el mejor presidente que tuvo nuestra república, sobre todo después de la venida o del advenimiento de la democracia el 30 de octubre que hoy recordamos de 1983. Entonces, por algo es que los argentinos lo recuerdan a Alfonsín y a vos, Juan, que debes haber, yo no sé si nacido en el 83 o quizás estás viendo esas imágenes y es lo que ves de la recopilación histórica, pero probablemente ni estabas y te emociona ese discurso. Bueno, imagínate lo que era en aquella época, contado también por mucha gente del justicialismo que hoy día te reconocen, te hacía poner la piel de gallina, bien como vos dijiste, cuando él hablaba. Pero Alfonsín fue una persona que, la verdad, que respetó las instituciones. Fue un presidente que gobernó con la Constitución Nacional, que hoy parece tan vigente, tan necesario. Fue un presidente, para decirlo y para ponerlo en términos actuales, totalmente antigrieta, jamás hubiese permitido esta situación y estas antinomias en las que estamos viviendo los argentinos. Fue
una persona de unión, como te dije antes, de diálogo, de consenso y muy respetuoso de las oposiciones. Yo quiero recordar que en este día tan especial un episodio de nuestra provincia, que quizás mucha gente no se acuerde y gente de tu generación, Juan, no lo sepa. El 30 de octubre de 1987, en el proceso de las elecciones generales, se elegían también el gobernador y las autoridades provinciales, senadores, diputados, intendentes, presidentes comunales y concejales en nuestra ciudad. Recordamos también, y creo que hay que hacer una mención, porque hace hoy 37 años que fue elegido presidente comunal Néstor Sosa, que fue nuestro primer presidente comunal elegido en democracia después del proceso, ¿no? Del capítulo donde las instituciones estaban prohibidas y el respeto a la Constitución en la Argentina. También evocar que habíamos elegido el presidente comunal y cuando se elige al gobernador en un proceso que fue muy traumático porque, bueno, el escrutinio fue muy cuestionado y por aquel entonces Aníbal Reinaldo, candidato de la Unión Cívica Radical, obviamente con sus pretensiones bien fundamentadas, no se respetaba el escrutinio que supuestamente y siempre estuvo sospechado de la connivencia del justicialismo de aquel entonces con el gobierno militar saliente en la provincia de Santa Fe, que en un corte de luz el escrutinio se había parado y Aníbal Reinaldo, que venía ganando las elecciones, pasa después de ese corte de luz a la madrugada, toda la euforia de la elección del presidente radical pasa a estar atrás de José María Bernet, quien después fue consagrado gobernador de la provincia y el gobernador el primer gobernador de este capítulo democrático de nuestro país y de la provincia. Pasadas las elecciones, pasaban los días y no se terminaba el escrutinio en Santa Fe, había cuestiones de dirimir quién había ganado, había muchas denuncias, pero bueno, fue Raúl Alfonsín quien termina dirimiendo, convenciendo a Aníbal Reinaldo. Ya pasado varios días de las elecciones, si no me equivoco, habían pasado 15 días, una cuestión así, no se definía la cuestión de Santa Fe, y fue Raúl Alfonsín que generosamente y en pos de la democracia y en pos de la convivencia y la paz de los argentinos y sobre todo de los santafesinos termina convenciendo de Aníbal Reinaldo de que tener un proceso y recuperar las instituciones era más importante que ennegrecer o opacar el resultado de una elección, y fue así como Aníbal Reinaldo termina reconociendo la derrota, que para muchos radicales en aquella época terminó como una cuestión, una página negra de lo que fue el escrutinio en nuestro país. Pero fue Raúl Alfonsín quien termina, como dije antes, poniendo paños fríos y enmarcando y conduciendo, reconduciendo la vida institucional también para nuestra provincia. Fue un gesto que pocos lo conocen. Hoy me acordaba, pensando y recordando un poco en lo que fue esa época, y bueno, me acordé de esto y te lo comento para que, bueno, como una anécdota, y no sabía, Juan, si lo sabía, y sobre todo la gente de tu generación, ¿no? Está muy bien la referencia, está muy bien la referencia. Daniel, me quedo con lo que decías hace un rato y hablabas sobre lo que son también estos tiempos, ¿no? De grieta, y hablabas de lo que era Alfonsín también, de una persona de consenso, de mucho diálogo. Digo, ¿cómo reivindicar hoy a Raúl Alfonsín en este momento complejo, de mucho enfrentamiento, de mucha grieta que existe en la República Argentina? Mirá, yo creo que es un ejemplo de una persona que gobernó con la Constitución en la mano. Él, en cada acto, que era lo que cuando él los terminaba en aquella época, y sobre todo en el 83, cuando él recitaba ese preámbulo que nos pedía a los argentinos que cada uno lleváramos nuestras banderas, y él enumeraba que iban los radicales con las banderas de Irigoyen y
los socialistas con las banderas de Palacio, o los demócratas progresistas con las banderas de Molinas, y el mismo peronismo, obviamente, con las banderas de Perón y Evita, que la bajáramos y que enarboláramos la azul y blanca que era la Argentina, y ahí empezaba a recitar el por qué, ¿no? El tema de la Constitución Nacional y el preámbulo que él recitaba y enumeraba, y que creo que es lo que tenemos que tener hoy los argentinos presente como símbolo de unión, no solamente nuestra bandera, no solamente nuestro escudo, sino el preámbulo de nuestra Constitución, que es un preámbulo que cuando uno lo escucha, cuando uno lo estudia, cuando uno lo lee, invita sobre todo a constituir la paz y la unión entre los argentinos. Yo creo que hoy, más que nunca, está vigente ese discurso y ese hacernos venir a la memoria y tener presente el preámbulo de nuestra Constitución, que es el símbolo de nuestra unión y el consenso entre los argentinos, como fue en aquel 1853, cuando todas esas divisiones que tenía esa nación naciente, de la misma forma en el 83, con todas esas divisiones que había entre los argentinos, de cosas muy duras que habían pasado y que seguimos teniendo presente en nuestra memoria, pero él iba más allá e invitaba a la paz y a la cordura y al respeto a las instituciones y a vivir lo que él dijo cuando asume. Ahí tenés la imagen en ese acto cuando él se dirige a la gente congregada en la Plaza de Mayo, desde el Cabildo, de los balcones del Cabildo, que insta a 100 años de democracia en la República Argentina y que no vuelvan más las tiranías, ¿no? Entonces, hoy más que nunca presente el mensaje de unión y de paz entre los argentinos. Es necesario que salgamos de esta situación que estamos viviendo y que sigamos el ejemplo de este presidente, que a Dios gracias supimos tener en el 83 y que, digamos, fue un gran responsable también con muchísimos gestos. Juan, te pongo uno, por ejemplo, aquel de cuando el presidente Menem quiere reformar la Constitución, y él ve mucho más allá, adelante, de que se quería imponer una Constitución o que iba a salir una Constitución prácticamente a merced de un partido. Él llega a esa conclusión, lo ve muchísimo antes que muchísimos dirigentes, y a expensas, y en detrimento también de las pretensiones que tenía la Unión Cívica Radical. Él enarboló nuevamente la bandera argentina, arrió un poquito la roja y blanca de la Unión Cívica Radical y se puso al servicio del país. Y hoy uno, cuando lo mira, casi 30 años después, se da cuenta de que lo vio antes que nadie y que se llegó a una Constitución con muchísimo más consenso que la Constitución, que es la reforma que tuvimos en la Constitución y la que tenemos actualmente, que se celebró en 1994, y que si no hubiese sido por esa actitud y de ver más allá del pensamiento de Raúl Alfonsín, las consecuencias que hubiésemos tenido hubiesen sido muy nefastas para la vida institucional de la República Argentina. Yo eso también lo quiero destacar, porque fue una cuestión que muchísimo tiempo se lo achacó y lo vio él antes que nadie. Y creo que incluso uno mismo, ya en aquella época, uno tenía 20 y pico de años y no entendía esa situación, y hoy la veo tan clara y digo, gracias a Dios que Alfonsín termina viéndolo antes que nadie, y nos permitió que hoy tengamos una Constitución de consenso y no una Constitución que pertenezca a un partido político, como ya había ocurrido
años anteriores y en otras etapas de la historia argentina. Bien, Daniel, te agradecemos por este ratito, por el tiempo. Era muy importante recordar esta fecha tan importante que es para la República Argentina. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. Juan, si me permitís, hay un mensaje para los jóvenes, para la generación. Raúl Alfonsín decía lo siguiente, y siempre nos enseñó cuando nosotros éramos un poco más jóvenes, lo siguiente: que no sigamos a hombres. Él decía que había que seguir ideas, porque él decía que los hombres pasan, las ideas quedan, y quedan encendidas como antorcha en la vida de los pueblos y que jamás se apagarán. Seguir ideas, no seguir hombres, se trata de eso. Sigamos las ideas de Raúl Alfonsín que tanto nos enseñó. Gracias, Juan, a vos y por permitirme el momento tan emotivo y permitirme expresar como presidente del radicalismo roldanense hacia toda la audiencia de tu programa. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad